En la clase de hoy vamos a hablar sobre la regulación de la expresión génica en los procariotas. Y nos vamos a centrar en las diferencias que hay entre la expresión de los genes en los organismos procariotas o bacterias y los eucariotas. En principio, la regulación en los procariotas sucede mayormente a nivel del inicio de la transcripción, dando lugar a un mensajero que en cuanto es transcripto se traduce, mientras que en el núcleo eucariota el ARN transcripto debe ser procesado y enviado hacia el citoplasma para que luego pueda ser traducido. Es importante que queden claras las diferencias entre la transcripción en procariotas y en eucariotas. En principio, la transcripción en procariotas produce ARNs mensajeros que son policistrónicos, o sea que codifican para varias proteínas o varios polipéptidos en un mismo mensajero. Estos polipéptidos cumplen funciones relacionadas en una vía de síntesis, por ejemplo. La transcripción y la traducción están acopladas, ya que suceden en el mismo compartimento celular, y existe una única ARN polimerasa que transcribe todos los genes. Mientras que en eucariotas los ARN mensajeros son monocistrónicos, o sea, a partir de un gen se produce un único ARN mensajero que es capaz de producir una proteína por cada mensajero. La transcripción y el procesamiento suceden dentro del núcleo y están acoplados, y existen 3 ARN polimerasas diferentes que transcriben tipos distintos de ARN. El mensajero, luego de ser transcripto y procesado, debe ser enviado o transportado desde el núcleo hacia el citoplasma, donde la maquinaria ribosomal los reconoce y comienza entonces la síntesis proteica. Un ejemplo claro de regulación de la expresión génica diferencial entre las bacterias y las células eucariotas es el del metabolismo de los azúcares. Las células eucariotas son células normalmente que viven, sobre todo en humanos, que viven en una homeostasis y que utilizan mayormente la glucosa como fuente de carbono y energía, mientras que las células procariotas son organismos que dependen más del medio y su nutrición, sus nutrientes, dependen del medio en el cual se encuentran. Entonces, las células procariotas regulan la utilización de los azúcares como fuente de energía y de carbono de manera muy rápida. En presencia de glucosa, por ejemplo, se van a transcribir los genes que se utilizan, ¿sí? Utilizan la glucosa, mientras que si en el medio existe lactosa o maltosa, van a expresarse otros genes que van a servir para degradar la lactosa y utilizar entonces este azúcar como fuentes de energía y de carbono. Por lo tanto, las bacterias tienen vías catabólicas para varios azúcares diferentes y que, si se expresan en realidad todos a la vez, implicarían un gasto muy grande de energía para la célula. Sin embargo, cuando la célula necesita consumir algún azúcar, por ejemplo, en falta de glucosa, pero tiene lactosa, va a cambiar la expresión de sus genes, va a empezar a expresar los genes para la degradación de la lactosa y poder utilizarlo como fuente de carbono y de energía, mientras que los otros azúcares no serán utilizados, ¿sí? Cuando no están presentes en el medio, y por lo tanto los genes para su degradación no se van a expresar. Estos sistemas de regulación de la expresión génica en procariotas permiten prender y apagar algunos genes o grupos de genes en el momento que se necesitan. Y algo que es necesario para que esto suceda es que se deben expresar mecanismos que funcionen como sensores que reconozcan cuáles son las enzimas que se necesitan en un determinado momento y cuáles no, ¿sí? Por lo tanto, cuáles deben ser expresados en un determinado momento.
Esto entonces lleva a la activación e inactivación del sistema en los diferentes momentos ante la presencia o ausencia del el metabolito que debe ser degradado, por ejemplo, o utilizado. Para esto, las bacterias regulan todos los genes que se necesitan en una vía en lo que se denominan operones. Los operones son una unidad transcripcional que contiene los genes estructurales necesarios para, por ejemplo, la degradación de la lactosa como fuente de carbono, y a su vez las regiones que regulan la expresión de los genes estructurales. Para entrar un poco más en profundidad, la regulación transcripcional en procariotas básicamente está dirigida por operones, ¿sí? Que son genes que en realidad están corregulados, ¿sí? Porque son cotranscriptos en un mismo ARN mensajero policistrónicos y por lo tanto están agrupados en un determinado lugar del cromosoma, ¿sí? Que se utilizan en una determinada vía metabólica. Son todos requeridos en una misma vía metabólica. Esto lo que permite es la expresión coordinada de estas proteínas que serán utilizadas todas para la producción, por ejemplo, de un determinado producto. Por lo tanto, los operones tienen todos una región que se denomina operador, que es adyacente a la región que se transcribe y que es el que define si el operón se transcribe o no. Esto se debe a que se unen proteínas a esta región que se denominan proteínas reguladoras, que se transcriben a partir de una región diferente en el cromosoma y se unen a esa región regulando la expresión del operón completo. Esto es porque la polimerasa va a tener acceso o no a la región promotora dependiendo de la regulación por esta proteína. Existen varios tipos de regulación diferentes de los operones y esto los define como inducibles, represibles o constitutivos. Un operón inducible, por ejemplo, es el operón lactosa, que lo veremos como ejemplo en la clase, y en general están implicados en vías catabólicas para la utilización de nutrientes. Después los operones represibles, como por ejemplo el operón triptofano, están muchas veces involucrados en vías de biosíntesis de moléculas, y luego existen otros operones que se denominan constitutivos, que son, por ejemplo, los genes implicados en el metabolismo de la glucosa, ya que las bacterias en presencia de glucosa van a preferir utilizarla como fuente de carbono y energía ante otros azúcares. Estos genes se denominan genes esenciales o genes housekeeping.